Y ojo porque el telepata está haciendo el trabajo sordo pero eficaz desde Alicante. A la media parte hablaremos con él de la media parte. También está Pepe Gáfez intentando lo imposible. Yo ya me estoy concentrando, chatos, pero es que cuesta un rato esto. Usted como nosotros, con el ojo derecho ve el campo y con el izquierdo la televisión, que es un agobio terrible, ¿eh? Es que no puedo. Y además con estas gafotas que llevo, me estoy mareando. Evidentemente, Johan, el empate a 0 en Tenerife es un resultado perfecto para nosotros siempre que ganemos aquí, claro. Sí, bueno, yo como se lo he publicado hoy, veo bastante difícil como gane hoy, lo dicho. Entonces me veo campeón. Hombre, el Real Madrid va de que esté jugando, Sergio, peor que lo hizo en el Camp Nou, ¿no? Al menos le cuesta un poquitín más llegar. Yo los veo con muchos nervios, ¿eh? No es por hacer la crónica fácil y pro blaugrana, pero los veo con bastantes nervios. También lo veo al Tenerife con nervios, ¿eh? ¿Más nervioso que yo? No, me temo que no. Me temo que no. Hace muchísimo calor, 31 grados ahora mismo. Les pastilles. Entra un canal de sensacions. Canal Olímpic de Catalunya. Lanzamiento de Koeman de falta. Atención. De verdad no puede llegar a Vaquero milagrosamente para la Real Sociedad. La Rañaga saca en un pase corto enviando sobre Codro en semicírculo propio. Abre hacia la derecha. La Real ataca muy rápidamente. Carlos Xavier domina el cuero. Nada, no pasa nada. Verticia ha estado a punto de poner otra vez la cabeza tras un rechace de Paco Bullo. Fuentes, centro de cabeza, puede marcar Alquiza. Sale el portero Zubizarreta, sale muy mal además. Koeman roba un balón y finalmente consigue tocar el esférico lo justo para que no marque la Real Sociedad. Atención a Verticia. ¡Gol! Cerquita del área pequeña y Verticia, Óscar Alberto Verticia, que ha marcado goles en los dos últimos partidos para el Tenerife, establece el primer tanto de la tarde. Tenerife 1, Real Madrid 0. Ahí va Chiqui, se mete Chiqui para Stoichkov, ¡gol! ¡Gol de Stoichkov! ¡Gol! Chiqui lo ha rematado Stoichkov al fondo de las mallas, junto al poste izquierdo de la portería de Alberto. Tenerife 1, gol de Verticia, Real Madrid 0, Barça 1, gol de Stoichkov, Real Sociedad 0, Will de Habana de la Paz. La copeta. ¡Qué minuto! Se le queda a uno la piel de gallina. La copeta. Qué lástima, Sergio, que no puedas estar aquí y qué lástima que nosotros no podamos estar en Tenerife, porque uno tiene la sensación de que se está perdiendo la mitad de la fiesta. Bueno, estamos igualmente contentos, queda todavía mucho partido. Minuto 12 en Tenerife, 1-0, queda mucho todavía para el milagro, hay que perseverar, no hay que caer en triunfalismos, pero de momento lo tenemos y puede venir el segundo en cualquier momento. Aviso, he pegado un codazo al previo que ha estado a punto de caerse tribuna abajo, ¿eh? Efectivamente, Risto Stoichkov marcado por el Barça, Verticia un golazo tremendo por el Tenerife. Los gritos, ¡qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Bien. Hola, chato. ¿Me dais un beso ahora o qué? Donde usted quiera. Ahora, ya los barras, si ganamos los barras. Oye, Diga. ¿habéis visto la mierda la Leti? Sí. Ya. Que no vamos ni a la UEFA. Ojo, ataca Zamorano, situación correcta, puede marcar el Madrid. Zamorano regatea a Agustín, No pone la mano muy perfectamente a Agustín. Soberbio Agustín, héroe Agustín, le quita la pelota a Zamorano cuando se encaraban el 1 contra 1. ¡Bravo! El héroe de momento es Agustín. Agustín. Yo ya lo dije siempre, Agustín es un hombre que merece. Atención a Stoichkov, puede marcar, sigue Stoichkov, dispara de Stoichkov, para Alberto. Joder con Alberto. Caiga. Iba a decir de los cojones, pero ¿cómo para? Juega el Tenerife. Lástima porque Felipe se hizo un autopase, iba a disparar desde fuera del área, le arrebató la pelota a Luis Enrique. Que bien estuvo Agustín, soberbio Agustín. Y qué mala ha estado Zamorano, Me parece que el telepata tiene un trabajo triple hoy, Yo creo ya directamente en la telepatía, Zamorano ha podido meter 3 solo. Además, sí, vamos a esperar la segunda parte, que puede estar muy bien en la primera y en la segunda. Bueno, pero es que la defensa del Tenerife aquí ha cantado doblemente, Estaba muy adelantada, como también lo está además la defensa del Real Madrid. Minuto 42,5. Tenerife 1, Madrid 0. Ataca el Tenerife, vamos allá. Quique Estebarán le pide la pelota a Ezequiel Castillo, muy bien. Ezequiel Castillo con la bola, situación tónica de extremo izquierdo. Va a centrar Ezequiel, vamos, que te he dado la mano antes del partido. Me has dicho que marcarías uno, centra Ezequiel. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!
Castillo. Él lo ha marcado, pero ha propiciado que Sano, en un gol parecido al primero, marque el segundo gol del Tenerife. Gol, 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 gol. ¡Gol del Tenerife! ¡La cupeta! ¡Ahí está la cupeta! Puros Will Bala de la Paz. Canal si no viola Plata Semi, Canal si no viola Grapa Brut. Un brindis amb Canal si no viola, és tota una tradició. El Madrid tiene que marcar 3 goles. El Madrid tiene que marcar 3 goles. Lo que tantas veces habíamos soñado, las apuestas que hoy habíamos realizado se van cumpliendo en realidad. La cantidad de cenas que voy a ganar esta noche. El Madrid, de momento, tiene que marcar 3 goles. Si el Barça gana, que de momento va ganando. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Gracias, Chato! ¡Monstruo! Minuto ya 46 y medio del campo del Barça. Final del partido. Final del partido. Final del partido. El Barça gana por 1-0 a la Real Sociedad. Se acaba el partido en el Nou Camp. Estalla el júbilo. Estalla la alegría. Al Barça es campeón. Venga, señor Núñez. Mucho me temo que en esta ocasión Núñez va a llorar, va a llorar, está muy a punto, Venga, un tercer gol que lo hemos pedido, que sería muy bonito, hundirlos. Centro de Sanchís, a la derecha para Michel. Centro de Michel, a bote pronto. Alfonso. Recupera tranquilamente la cobertura blanca. Charlie, ¿qué se siente? Hombre, pues mira, la tercera dice que va la vencida, que es la que quizá teníamos más complicada, pero vaya, también hemos tenido la suerte necesaria para conseguir esta liga. Justamente habéis conseguido algo que no ha conseguido ningún equipo en el FC de Barcelona, la tercera liga, pero esta quizá tiene más mérito por todo lo que ha pasado. No, la última siempre es la mejor, ¿no? Porque es la que se vive en el momento, y además porque es la que sirve para batir récords, ¿no? Como la tercera consecutiva, que nunca se había hecho, y además porque se ha producido pues muchas cosas, ¿no? Porque ahora va a pitar un partido como el año pasado, contra el Tenerife, contra Real Madrid, nuestro rival más directo, y bueno, pues tiene su encanto. Ahora va a pitar, a punto de pitar el partido final. ¡El Barça es campeón! El Barça campeón de Liga por tercer año consecutivo. Por vez primera en la historia, el Barça 3 títulos de Liga obtiene de manera consecutiva. Tenerife 2, Madrid 0. Volvió a caer el Madrid en el Heliodoro Rodríguez López, y el Barça que vuelve a ser un año más campeón de Liga. Al Barça es campeón de Liga. En estos momentos vemos a jugadores revolcándose por el suelo, revolcándose por el suelo. Hay una euforia desmedida, pero a la vez lógica, en el campo del Barça. Por tercer año consecutivo, el Barça es campeón, y Bruins, con los brazos en alto, está dirigiendo la orquesta. Ha perdido los papeles Toni Bruins completamente. Vemos al señor Núñez tocándose dedo a dedo la mano. ¿Qué se siente? Fantástico. Felicidades. Esta fue la influencia del partido de miércoles de Real Madrid. Ellos han ganado nosotros en la semifinal, pero estaba casi muerto de ir a Tenerife. Ahí es la influencia más grande, que ellos fui a Tenerife muy cansado. ¿Este año te vas a Tenerife de vacaciones? No lo sé, porque yo me gusta mucho esta tierra Cataluña. Toni, yo sigo aquí de vacaciones. ¿Qué has sentido cuando has visto que la gente gritaba el gol del Madrid? ¿Qué te ha pasado por el cuerpo? Sí, pero ya, es una cosa fenomenal. Pero la más lógica que hay en el total, que siempre un partido en el campo de Tenerife es dificilísimo para todos los equipos de España. ¿Ha sido el partido que más has gritado desde la banda? A veces sí, a veces no. Hace daño a los oídos y todo, de verdad. O sea, hay tanto griterío que hasta duele el oído. Sí. Pasan por delante nuestros los jugadores del Tenerife. Agustín se tira a la valla y es abrazado por los seguidores del Tenerife. Los jugadores lanzan sus camisetas al aire. Es una imagen realmente preciosa, vibrante. El año pasado comenté que jamás volveríamos a vivir una experiencia así. Está claro que la ilógica del fútbol
pone una vez más de manifiesto que no hay nada irrepetible, que no hay jornadas que no se puedan volver a vivir futbolísticamente hablando.